Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. La oración es el tema que el Evangelio de San Lucas nos presenta para este sábado en las Gotitas de Esperanza. Ya somos conscientes de la necesidad de perseverar en la oración, como la viuda, aquella que suplicaba ante el juez inicuo. Hoy queremos centrarnos en la cualidad más importante de la oración, que es la humildad. Dos ejemplos de oración. De un lado, el fariseo, quien ora delante no de Dios, sino de su ego. Arrogantemente se cree muy bueno, seguro de su propia bondad y hasta con el derecho de condenar a los demás. De otra parte, tenemos al publicano, que al sentirse lejos de Dios y al no poder confiar en sí mismo y en su propia bondad que evidentemente no tiene, no le queda más que humildemente acusarse y pedir perdón. El texto quiere llevarnos a identificar en nosotros tantos rasgos y similitudes que tenemos con el fariseo en la vivencia de nuestra fe, para luego invitarnos a la conversión. El que se cree justo desprecia a los demás para poderse apreciar a sí mismo. Está tan lleno de sí y de su propio yo que no le queda espacio para los demás y mucho menos para Dios. El texto dice: dos hombres subieron al templo a orar. Los dos hombres representan dos espíritus, los mismos que se disputan en el corazón humano: el de hacerlo todo por protagonismo o el de hacerlo todo por amor. La intención es que descubramos cuál espíritu motiva nuestra oración y vida de fe. El primero de los dos es un fariseo, que significa separado, pues se apartaban y se contraponían a los otros que no observaban la ley. El segundo es un publicano, un cobrador de impuestos considerado como el pecador más detestable. El fariseo ora en su interior, es decir, no está ante Dios sino ante su propio yo, en un monólogo. Habla de sí y ora ante sí. Su oración es autocomplacencia. Se cree dueño de los dones que ha recibido y por eso se alaba en lugar de alabar a Dios, dador de todo don. Juzga a los demás como ladrones, injustos, adúlteros, sin darse cuenta que él mismo está robando al apropiarse de los dones que Dios le ha dado. Es además injusto, pues quebranta el mandamiento nuevo del amor, y es adúltero, pues se ha prostituido al ídolo de su propio yo. Ayuna, dice él, más de lo mandado, 2 veces a la semana, es decir, ayuna por aquellos que no ayunan. Expía los pecados ajenos y da el diezmo de todo, por si de pronto alguno no lo ha pagado. La situación del fariseo nos hace pensar en una tentación, sobre todo la de aquellos que pretenden reparar las faltas que los demás cometen. Cosa muy buena de hacer, pero siempre estará el demonio al acecho para desvirtuar sus objetivos y hacerlos caer en la actitud del fariseo de creerse mejores y hasta en redentores del mundo. Necesitamos sí tener mucho cuidado para que esta tentación no nos llegue, no nos afecte. El publicano, en cambio, se mantiene lejos, deja ver exteriormente la distancia de Dios, aquella que él siente interiormente. Su mirada está hacia abajo, sin altanerías, humilde, consciente de sus pecados, se golpea el pecho como signo de arrepentimiento y solo habla, pues no está seguro de si lo que dice son oraciones y pueden tener algún valor. Espera solo en Dios y a Él se dirige con humildad. Dios mío, ten compasión, soy un pecador. Una oración que tiene dos extremos: de un lado el reconocimiento de su miseria y la conciencia de estar ante la misericordia. No se ve simplemente como un pecador, sino como el mayor de todos, tanto que a su lado los demás son justos, a diferencia del fariseo que consideraba a los demás despreciables. Todo finaliza con el juicio solemne de Dios. Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios, el otro no. Su fe humilde lo ha justificado, mientras al fariseo su arrogancia, su presunción lo han condenado. Ojalá nosotros con humildad nos veamos reflejados
en estos personajes. No olvidemos que el que se ensalza será humillado. La conversión. Ese es nuestro objetivo. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.